Perfecto, a ver, volver a... sigue compartiendo, ¿no? Sí, sí. Y se ve pantalla completa. Estamos nuevamente... Sí. Perfecto, bueno, ahí están los temas centrales que vamos a ir siguiendo a lo largo de la clase. Y acá arrancamos como para comparar. Entonces, el mapa de la izquierda claramente, simplemente para recordarles el área aproximada de dispersión de los modos de vida basados en la agricultura y en el caso del noroeste argentino también en la ganadería, en el pastoreo, versus el resto del país donde predominan, como les digo, es aproximado el mapa, podríamos extender las prácticas agrícolas un poco más al sur en lo que es la cuenca del Paraná del Plata y quizás también sobre la zona cordillerana en la región de Cuyo, al menos hasta cierto punto. Y a la derecha lo que tenemos es un poco la extensión de estos territorios conquistados al momento ya de las guerras de independencia, como para que veamos que en realidad el espacio colonizado durante estos 3 siglos aproximadamente, primero, abarcó una porción que no llega a la mitad de lo que es el actual territorio argentino y que en gran medida, aunque no exclusivamente, claramente ya vamos a ver por qué, coincide con la dispersión de aquellos pueblos con un mayor grado de sedentarismo y estas economías de producción de alimentos a través de la agricultura y en algunos casos el pastoreo. En términos, esta sería una primera síntesis para que vean cómo podemos segmentar los diferentes momentos en este proceso, donde reconoceríamos 3 segmentos fundamentalmente. El primero, correspondiente al siglo XVI-XVII, es el momento de la conquista de los territorios y de la instalación del régimen colonial. Y es una etapa de caída demográfica catastrófica. Recordemos, varían los autores en cuál fue la magnitud de este colapso demográfico, pero las estimaciones, algunas de las estimaciones más sólidas, hablan de caídas de alrededor del 90% en las poblaciones por causas diversas. Ustedes saben que van desde las epidemias hasta la violencia armada, el hambre, la desarticulación de las economías indígenas, la explotación extrema, hasta lo que puede ser algo así como el colapso cultural y el desgano vital asociado con este fenómeno. Pero en cualquier caso, el fenómeno de caída, de declinación demográfica, es por supuesto mayor en el siglo XVI, en el primer momento del contacto, pero continúa declinando la demografía hasta entrado el siglo XVII. Recién una segunda etapa es el siglo XVIII, donde de alguna forma se estabiliza un nuevo orden en América y estos territorios colonizados empiezan a recuperarse, empieza el crecimiento demográfico y claramente hay una expansión de las economías locales en este marco colonial y también de alguna forma prosperan nuevos sistemas económicos y de vinculación política en los territorios no colonizados, que son el foco de esta clase en el siglo XVIII. O sea, se instala un nuevo tipo de sociedad que de algún modo prospera en el siglo XVIII. Y tanto sobre todo en el ámbito colonial, esta nueva tendencia histórica es eventualmente la que va a conducir a la independencia. En el sentido de que, bueno, estas economías de las regiones coloniales de alguna forma empiezan a demandar el separarse de esta dependencia de España para crecer, que es un poco el proceso de larga duración que conduce a las guerras de independencia. Y finalmente un siglo XIX, que ya si bien está en gran parte marcado por las guerras civiles, en el caso argentino, hasta mediados del siglo aproximadamente, representa la aplicación de las políticas liberales y la construcción, la invención de la Argentina, digamos, de una identidad nacional y el desarrollo de una economía nacional en un marco de un capitalismo ya más orientado al liberalismo, un capitalismo industrial en los países centrales que claramente
plantea nuevos tipos de relación con las áreas periferias del sistema mundo, como pueden ser la Argentina, y qué es lo que conduce eventualmente a la expansión de esta frontera con los pueblos indígenas y a la conquista de sus territorios, al exterminio de gran parte de la población que hasta este momento había continuado viviendo en estos territorios y su incorporación, los sobrevivientes a la Argentina, digamos, como construcción nacional. Entonces vamos a ir viendo estas distintas etapas, poniendo énfasis, como les decía, en estos dos territorios, Pampa Patagonia y el Chaco. Entonces comencemos por el noroeste y por el establecimiento mismo del régimen colonial. Bueno, sabemos desde los estudios del secundario que lo que es el actual territorio argentino fue poblado, inicialmente fue explorado y colonizado a través de tres corrientes, ¿cierto? La más temprana es la que ingresa en este proceso de búsqueda de un paso que permite el acceso al Pacífico para la navegación, entonces se va explorando la costa del Atlántico y las primeras entradas, recordemos, son por el Río de la Plata, remontando el Paraná, Paraguay, y con el cual se relaciona la primera fundación de Buenos Aires, que fracasa, sabemos, la fundación de Asunción y eventualmente otras ciudades en este litoral fluvial, como puede ser Santa Fe, por ejemplo. Una segunda corriente que es la que viene del norte, ¿cierto? Desde los territorios de las tierras altas de la actual Bolivia y que es responsable de la mayor parte de las fundaciones en el noroeste y el centro, y una última corriente que viene desde Chile y es responsable de las fundaciones en lo que es Cuyo y marca este vínculo histórico que hasta el día de hoy de alguna forma tiene la región de Cuyo con los territorios trasandinos. ¿Cuáles las principales móviles de esta conquista? Entonces no es clara la conquista necesariamente de la población indígena, sino ciertos objetivos económicos, extractivos que eran centrales para la corona española. En primer lugar, la búsqueda de los metales, de la riqueza. Recordemos, son los primeros pasos del capitalismo en su versión mercantil, entonces el acceso al metálico es uno de los principales objetivos de los países centrales. Recordemos la plata en Potosí, de las minas potosinas de plata se entregan a los españoles alrededor de 1545, momento en el cual entonces el Potosí, lo que es el Alto Perú, como se lo llamó, pasa a ser un poco así el eje que dinamiza todo esto que se llegó a llamar, que Asadurian llamó en su momento el espacio económico peruano, del cual todo el noroeste argentino y centro de nuestro país va a ser una parte marginal, una parte de soporte a el espacio económico peruano, como lo definió este autor, en nuestro caso en un rol de proveedores fundamentalmente de insumos, más que de mano de obra, ¿cierto? Recuerden que la MITA, es decir, esta movilización, esta adaptación de la institución incaica de la MITA para el reclutamiento de mano de obra para el trabajo minero no afectó a lo que es los territorios de nuestro país, sino que se hizo en Charca fundamentalmente, y el Collao más al norte, pero entonces nuestro país tuvo, en parte porque las demografías indígenas en lo que es el noroeste argentino eran muy inferiores a las del Alto Perú. Entonces nuestros territorios tuvieron fundamentalmente el rol de proveer bastimentos, algunos insumos como mulas, por ejemplo, para el traslado de los metales, el trabajo en las minas, y otro tipo de artesanías, por ejemplo, en cuero y otros insumos, alimentos para las operaciones mineras, más que proveedores de mano de obra. Un segundo tema en esta fase temprana era la búsqueda de una ruta alternativa para sacar el mineral. Este mineral, la idea es sacarlo por el Plata como una de las vías más expeditas. Entonces, en gran parte, esta política de la corriente del norte, en la que pongo énfasis porque es de alguna forma un elemento central de cómo se configura el espacio colonial, de esa contingencia que deja cierto respiro por algunos siglos a los pueblos indígenas que quedaron al margen de este proceso. Entonces, una segunda objetivo de esta corriente es abrir una ruta por el Plata. Y de ahí toda esta cadena de fundaciones que buscan jalonar una ruta posible
hacia el puerto de Buenos Aires. ¿Sí? Una ruta que finalmente nunca se habilita, ¿cierto? Porque siempre la corona española, para mantener el monopolio, mantiene la ruta hacia el norte, que es mucho más engorrosa, es decir, por tierra hasta Lima y de ahí por navegación de cabotaje y después de nuevo por tierra cruzando el istmo de Darién y después por mar hacia España. Esta ruta es la que privilegia, pero esta ruta de todos modos se abre. Inicialmente había una disputa entre políticas a ver cuál sería la ruta viable, por lo que en todo el siglo XVI prima esta idea de abrir una cadena de ciudades hacia el Plata, y después en el siglo XVII, XVIII se mantiene este puerto, esta ruta, como una ruta de contrabando fundamentalmente, que eventualmente es un antecedente que da cierta orientación a los procesos de independencia, ¿no? Entonces, más allá de la ruta y en función de producir bastimentos para las operaciones mineras del Alto Perú, entonces ahí es donde cobra relevancia la movilización de la mano de obra local, que como decía, era mucho menos densa, de menor magnitud que las ubicadas más al norte, y esto se hace, ustedes saben, inicialmente a través de la encomienda, que primero fue un servicio personal, y ya desde mediados del siglo XVI se convirtió en el derecho de los encomenderos a percibir el impuesto que los indígenas, como nuevos ciudadanos de la corona, debían al gobierno español, y que el gobierno español delega de alguna forma en los encomenderos. Entonces, los indígenas se ven formados a incorporarse al mercado de trabajo para poder acceder al dinero, para poder pagar la tasa al encomendero. Entonces, esta política funciona como una proletarización, si se quiere así, rural, por supuesto, de las poblaciones indígenas, que opera sobre todo este espacio. Los principales, por supuesto, la principal dificultad para llevar a la práctica esto sería esta fragmentación política y étnica, cultural, de los grupos que encuentran en estos lugares, y que, bueno, dificulta claramente estas relaciones de dominación, de explotación, de incorporación al mercado de trabajo, y sobre todo la dificulta extremadamente en territorios como el Chaco, donde está la alta movilidad de estos grupos, que tenían un fuerte énfasis en la caza-recolección, y claramente también en Pampa Patagonia, que incluso quedaban al margen de esta búsqueda de la ruta. Evidentemente esto es uno de los elementos que determina cómo se configura esta frontera y permite a estos territorios mantenerse al margen hasta cierto punto de este proceso colonial. Bien, vamos entonces cómo se va dando históricamente la cronología de este proceso. Ahí vemos a la izquierda un poco cómo van avanzando esta política de formas de fundaciones. Por supuesto, acá puesto alguno, el Barco, por ejemplo, la primera fundación, aunque no prospera, finalmente se abandona. Hay muchas otras que se intentan establecer y que fracasan debido a la hostilidad indígena o haber elegido lugares inadecuados para poder soportar estas poblaciones urbanas. Y el proceso a la derecha, el proceso de resistencia indígena, que en el noroeste se concentra fundamentalmente en dos sectores. Por un lado, la quebrada de Humahuaca, y por otro, los valles calchaquíes. Como lo sabemos, lo venimos viendo a lo largo de la materia, son dos de las regiones del noroeste donde hay una mayor densidad poblacional, y probablemente estas poblaciones están más organizadas políticamente a través de lo que fue esa experiencia de integración en los siglos XIII y XIV, y posteriormente la consolidación de estas unidades políticas como guamanis o provincias en el marco del Tahuantinsuyo. Entonces no es casual, digamos, que los focos de resistencia hayan estado en estos lugares. Y ya tempranamente lo vemos en Tolombón, por ejemplo, sitio incaico de jerarquía. Acá vemos la figura de Juan Calchaquí, uno de los primeros líderes de las rebeliones. Ana María Lorandi, quien ha estudiado extensamente este proceso de las rebeliones calchaquíes, marca como dos etapas. En un primer momento, el siglo XVI, donde lo que prima es la resistencia, y esto también se aplicaría a la quebrada de Humahuaca.
es decir, mantienen control de su territorio y resisten estas presiones de estos primeros encomenderos o las mercedes de tierra, la apropiación de las tierras indígenas. Y a partir de fines del siglo XVI, donde ya pese a esta resistencia se consolida el orden colonial, entonces hay una serie de rebeliones que ocurren en el marco del Valle Calchaquí. Se marca esto como dos dinámicas diferentes, la de resistencia cuando todavía hay control territorial y posteriormente la de rebelión cuando pierden ese control territorial. En el siglo, en cuanto a la, perdonen, esto, bien. En cuanto a la quebrada de Humahuaca, ustedes saben, los primeros ingresos son el primer contingente ingresa desde el norte a territorio argentino a comienzos de 1536. Son las huestes de Almagro, uno de los socios de Pizarro, que venía, que en la repartija, digamos así, de lo que fueron las tierras del imperio incaico, le tocó los territorios del sur, entonces ingresó con un gran contingente, incluso acompañado por guías indígenas y un gran contingente indígena inca, incluso con el Vilauma, el sumo sacerdote del culto estatal, como guía, y miembros de la familia real, ingresa entonces a territorio argentino. Una segunda expedición llega recién en el 42, la de Rojas, pero desde el comienzo en la quebrada de Humahuaca hay una fuerte resistencia que lleva a utilizar caminos alternativos para comunicarse y avanzar hacia el sur, es decir, por lo que es la Puna, sin bajar a la quebrada y conectando de ahí hacia los valles calchaquíes y el llano. Y esta resistencia de los Humahuacas se mantiene hasta 1595. En 1593 se funda la ciudad de San Salvador de Jujuy, que es una segunda fundación. Ya la primera había sido destruida por la fundación de Nieva, se llamaba la ciudad en ese momento, fue destruida por los indígenas, por los Humahuacas. Entonces se avanzaron con fundaciones más al sur, y entonces una de las últimas que faltaba establecer para poder mantener esta hilera de ciudades a lo largo de la ruta era en Jujuy. Se funda en 1593. Argañarás es el fundador, pero todavía manteniendo la quebrada de Humahuaca manteniéndose bajo control indígena, hasta 1595, cuando Viltipoco, que era probablemente descendiente de un linaje de funcionarios incaicos, de autoridades durante la era inca, y residente en el Pucará de Tilcara, concretamente, se encontraba a principios de 1595 organizando una gran rebelión para expulsar, rebelión en el sentido de expulsar a los españoles, no solo mantenerlos fuera de la quebrada de Humahuaca, pero expulsarlos también de los valles calchaquíes, la Puna, incluso con alianza con Atacamas y con pueblos chichas del sur de Bolivia. Bueno, y es traicionado y es atrapado por Argañarás en 1595, con lo cual cede se coloniza, digamos, se incorpora al espacio colonial a la quebrada de Humahuaca. En el caso calchaquí, entonces hay sucesivos alzamientos, acá están marcadas las guerras calchaquíes, como se las conoce, por lo menos 3 periodos, como ustedes ven, bastante a lo largo del siglo XVII, de guerras con diferentes liderazgos en diferentes pueblos, pero ven ustedes en la zona entre lo que es el Valle de Santa María, Yocavila, Alnalgalá, es el área de foco de estas reiteradas rebeliones, la última de las cuales fue liderada por Pedro Bohor, que es un español que se convirtió en líder de el falso Inca, como lo conocen, se lo conoce históricamente, que lidera la última de estas rebeliones, e incluso llega a celebrar una especie de pacto de acuerdo con los españoles, que luego las autoridades españoles desconocen, y es apresado y eventualmente llevado a Lima, y con esto termina, es la última de las rebeliones, que finalmente se termina utilizando la política de desarraigo, una política muy similar a la empleada supuestamente por los incas en algunos casos de resistencias extremas, y que implica esto, el destierro de los grupos acá del Valle Calchaquí a diferentes destinos y el repoblamiento de esta zona con otros grupos foráneos. ¿Cómo se expresa arqueológicamente este proceso de resistencia? Entonces, en la quebrada de Humahuaca,
el mal llamado Los Pintados de Sacpagua, mal llamado porque son grabados, no pintados, pero es un sitio famoso donde se encuentran algunas de estas, por ejemplo, esta imagen dramática de un enfrentamiento entre un jinete y un indígena a pie con arco y flecha, un jinete con lanza y un indígena con arco y flecha. En el arte rupestre hay bastantes indicios de este tipo de representaciones, donde es común, por ejemplo, que a las figuras de las llamas tan predominantes, tan frecuentes en el arte rupestre de épocas anteriores, a partir del siglo XII, XIII, en el noroeste argentino, muchas veces la imagen de la llama es reciclada o repintada o regrabada, alargándole la cola, tal vez agregándole un jinete sobre ella, pero muchas veces en el arte rupestre aparecen este tipo de reinterpretaciones o refiguraciones. En otros casos se trata de la representación de cruces en sitios con arte rupestre o de capillas, pequeños dibujos esquemáticos de capillas, como si hubiera una voluntad acá de conjurar la idolatría, ¿no? Del cristianismo, de apropiarse de estos espacios de culto que eran tan importantes para las sociedades locales a través de su propia imposición iconográfica. A nivel arqueológico, algunos acá, estos Quebrada de Humahuaca, las fotos al menos, donde vemos dos de los elementos que aparecen, que son característicos en esta época, que encontramos sobre todo en tumbas. Por un lado, estas cuentas de vidrio, las cuentas venecianas que aparecen, hay distintos diseños, que se conocen los distintos lugares de procedencia, pero de vidrio, y es curioso, recordemos la importancia que tienen la turquesa, la malaquita, los minerales de cobre, las rocas azules y verdes en la confección de ornamentos y cuentas en épocas pre-incaicas. No deja de ser entonces interesante notar cómo inmediatamente estas cuentas azules con propiedades de brillo, de textura, de transparencia, efectos cromáticos diferentes, pero de alguna forma afines dentro de lo que era el manejo de esta ornamentación en épocas prehispánicas. Entonces rápidamente ingresan a los circuitos de comer, de tráfico indígena, ingresan estos elementos, ¿no? Entonces en un primer momento hay como una captación de bienes de contacto y una captación de bienes de origen europeo que ingresan a los circuitos indígenas y son utilizados en prácticas que básicamente tienen la misma estructura o el mismo sentido probablemente que tenían en épocas prehispánicas, pero donde estos elementos ocupan el lugar de ciertas categorías que ya existían en el mundo indígena, como el ejemplo de las cuentas, que se asimilan ya a una tradición de manipulación de cuentas. Otro elemento son los metales, ¿no? Tanto el hierro que incorpora aparece muchas veces asimilado a lo que son los objetos de bronce en época prehispánica, a veces se combinan. Caso de Quebrada de Humahuaca, por ejemplo, estos son materiales encontrados en La Falda, que es un barrio del pueblo de Tilcara, donde hay todo un cementerio de esta época del siglo XVI. Es decir, una época en que todavía los humahuacas mantienen control de ese territorio, de sus espacios, y hay una continuidad en las prácticas. Y de hecho estas tumbas son tumbas que tienen la forma, las características de las tumbas prehispánicas, con los cuerpos enterrados en forma genuflexa. En este caso se utilizan entierros en forma de bota, como se les llama. Es una tradición así que viene de los Andes centrales, probablemente incorporada en épocas de dominio incaico, como una forma, un tratamiento funerario asociado a ciertos personajes de élite. Entonces vemos este cementerio del siglo XVI que sigue estas formas del rito funerario indígena, pero que incluyen en parte de las ofrendas a materiales europeos. Perdón. En el caso de Tilcara les contaba, por ejemplo, una tumba que me tocó rescatar en su momento, incluía no solo estas cuentas de vidrio veneciano, sino también, por ejemplo, campanillas de bronce a las que se le incorporaron badajos de hierro, ¿no? Como combinando el hierro claramente incorporado a la función de un objeto prehispánico de bronce. Y un tercer elemento que aparecen a veces son las telas europeas, como el terciopelo, la batista. Y recordemos el enorme desarrollo de la textilería en los Andes y la enorme importancia política que tenían los tejidos, las telas, en el imperio incaico, incluso como no solo para marcar identidades étnicas o posiciones
jerárquicas o hasta de clases, si se quiere, en épocas del imperio incaico, sino también como obsequio para sellar alianzas políticas, ¿no? Entonces, nos casó acá en este mismo cementerio de La Falda, que fue extensamente excavado por Osvaldo Mendonza y su equipo de Río Cuarto. Encontraron algunos personajes vestidos también, o sea, inhumados en un rito que era fundamentalmente indígena, pero vestidos con telas de terciopelo y de batista. Entonces, como incorporando los elementos de la cultura material europea que de alguna forma son valorados ya dentro de un sistema de categorías y valores de origen local, al menos durante el siglo XVI. Otros elementos que aparecen son, por ejemplo, estas puntas de hueso, estas largas puntas de hueso que reemplazan a las puntas, al menos en estas regiones. En otras regiones del país claramente se usaban puntas de hueso desde épocas, desde milenios, ¿no? El caso de la Patagonia, lugares del Chaco. Pero en el noroeste es común que se utilizaran puntas de obsidiana o de sílice como puntas de flecha. Acá aparecen por primera vez estas puntas de hueso, algunas con una característica forma de la base, como si fuera una cola de golondrina, donde se las llama puntas cola de golondrina, que tal vez se relacionan con nuevas necesidades de combate, ya que están enfrentando un enemigo con armas, con elementos de protección diferentes, con formas de combate diferentes, pero también probablemente reflejan la desarticulación de las redes de circulación de materias primas de era prehispánica por la penetración del español. Entonces, tal vez recordemos que muchas de estas materias primas líticas, como la obsidiana, por ejemplo, vienen de grandes distancias, entonces esta desarticulación de las redes de intercambio también debe haber incidido en estos elementos. Esto es tomado en un trabajo de Mendonza y me parece interesante este planteo entonces de que en este lapso entre, acá pone 1533 como una fecha de la caída del Cusco, ¿cierto? Como de colapso del imperio inca, y mediados, fines del siglo XVII, cuando se sofocan las últimas rebeliones calchaquíes. Este es el periodo que normalmente se conoce como hispano-indígena, en sentido era de contar, de ahí la HI, una era de contacto entre españoles e indígenas. Entonces marca como dos momentos, una ruptura al interior de este periodo hispano-indígena. Por una parte, en una fase más temprana, que es un poco lo que les describía para la quebrada de Humahuaca, que sería más un momento donde en algunos de estos espacios todavía la población local mantiene un control de su territorio y de sus formas de vida, al menos en rasgos generales, y donde entonces hay una reproducción de lo que eran las formas y ciertas prácticas incaicas. Probablemente ciertas autoridades incaicas quedan estacionadas en lugares de provincia donde cumplían servicios. Sabemos que grupos de mitimaes, estos grupos trasladados por el Inca, bueno, a veces vuelven a sus territorios de origen cuando colapsa el imperio, a veces se quedan en sus nuevos territorios porque tal vez sus territorios de origen ya habían sido invadidos por el español. Entonces hay un gran desajuste de pueblos, pero es como una inercia, una vigencia, una reproducción en este tiempo de incertidumbre de ciertas pautas incaicas, tanto en las instituciones como en la cultura material, y también una incorporación, entonces una asimilación de los bienes europeos que de alguna forma encajan en estas categorías de alta valoración local, lo que hablamos de los metales, el vidrio, las textiles. Y por otro lado, a partir de cuando se sofoca las resistencias o las rebeliones, entonces empieza un rechazo, digamos, por todo lo que es la cultura de raigambre española, ¿no? Entonces ahí hay una marca en la actitud, si se quiere, no solo hacia los conquistadores, sino también hacia los bienes materiales que traen los conquistadores y que tienen una consecuencia directa en la arqueología. Pero bueno, estos son la mayor parte de los datos que tenemos, como decía, son de los grandes sitios, algunos grandes sitios de época prehispánica que continúan siendo ocupados en este periodo hispano-indígena, con los cambios que hemos señalado en sus tumbas, ejemplo, en la quebrada de Humahuaca, el Pucará de Tilcara, la Huerta, algunos de los sitios estos grandes sitios prehispánicos o incaicos que continúan siendo ocupados e incorporan estos entierros con bienes de este tipo.
Mientras que también hay que pensar qué está pasando en lugares más pequeños, áreas más rurales, si se quiere, entre comillas, dentro de las propias regiones. Acá le doy un ejemplo, me parece, de esto tenemos menos información, falta mucha arqueología por hacer para entender realmente cómo fue el proceso de penetración. Pensemos que más allá de estas fechas de fundaciones, de ingresos de expediciones, en realidad los españoles que llegaban eran muy pocos, hubo todo un proceso de mestizaje con la sociedad local o gran parte de quienes actuaban y ejecutaban y reproducían el sistema colonial eran los propios grupos indígenas aculturados, conquistados, evangelizados. Pero cómo se va extendiendo, digamos, este proceso de asimilación o de dominación, de conquista a zonas marginales, es algo que en gran medida está pendiente de resolver y solo lo podemos ver a través de la arqueología, ya que los documentos históricos no hablan de estas cosas. El tipo de fuentes que tenemos hablan más que nada de los procesos administrativos, judiciales o los relatos, las crónicas de los focos conquistados, pero no de los sectores periféricos del territorio, ¿no? Entonces acá hay toda una arqueología de este proceso de aculturación por realizarse. Un ejemplo acá, entonces, este sitio Colpayoc, por ejemplo, es un pequeño sitio pastoril que es ocupado desde el primer milenio en las nacientes de la quebrada de Humahuaca, una zona ganadera esencialmente. Acá vemos una foto, como ustedes ven, acá está el valle de Humahuaca, fíjense, están totalmente fuera del camino, donde hay arte rupestre incluso de época anterior, bueno, y una gran ocupación anterior, pero encontramos acá la aparición de un puesto donde aparece ya la cultura material europea. Fíjense, en un pequeño puesto pastoril en que encontramos un cuchillo de hierro muy oxidado, una cuenta de vidrio azul, con todavía parte del cordel que la unía a un tipo de ornamento y un instrumento de tejido de tradición nahuichuña, que es un elemento para ajustar la trama en el tejido de raigambre local. Entonces lo que vemos es que algunos de estos elementos incluso no solo están en las tumbas, en los lugares de mayor exposición, sino que penetran dentro de las redes de distribución al interior de la sociedad indígena hasta lugares tan remotos como puede ser un solitario puesto pastoril en los márgenes de estos lugares. Acá hay otro ejemplo, este es de la Puna de Jujuy, Coranzulí, también una zona apartada de los ejes de circulación y de control colonial, donde una práctica prehispánica muy destacada acá es la construcción de estas estructuras tipo chulpa. Vemos en la parte izquierda de la diapositiva, ustedes pueden ver que en esta región se construyeron al interior de cuevas, son estas construcciones como cámaras, ven, construido con piedras, argamasa de barro, y que típicamente tienen un vano muy formatizado, a menudo con sus tapas de piedra monolítica para sellarlo, que funcionaron tanto como depósitos como tumbas, tuvieron las dos funciones en época prehispánica. Incluso algunas de estas tienen arte rupestre en su interior. ¿Y qué encontramos para el siglo XVIII, según los fechados radiocarbónicos? Que se agrega en este lugar remoto de la Puna, se agrega sobre una de estas chulpas hay una construcción que parece una chulpa, pero en realidad es una capilla. A diferencia de las chulpas, tienen vanos ligeramente mayores, como un segundo piso. ¿Ven? Acá en el esquema, en el lado superior izquierdo, pueden ver cómo se agrega esta capilla a lo que son todas estas construcciones prehispánicas. De hecho, decorada esta pequeña capilla en cueva con una cantidad de estas cruces y calvarios, como se les llama, que representan las estaciones del Vía Crucis, de la celebración del Vía Crucis, como incorporando la religiosidad cristiana a un contexto que es de fuerte carga simbólica, religiosa de la era prehispánica, ¿no? Un lugar donde no podemos imaginar que ha llegado ningún cura, sino que es un indígena evangelizado que de alguna forma reinterpreta lo que es el cristianismo para su propia comunidad en un lugar de profunda sacralidad desde época prehispánica, ¿no? Entonces, para dar dos ejemplos del tipo de arqueología que nos puede mostrar este proceso que de otra forma no tenemos acceso a través de los documentos históricos. Bien, eso para hablar del espacio conquistado y ya la consolidación del espacio colonial. Ahora, ¿qué pasa en el caso del Chaco?
que queda atrapado, digamos, entre esta corriente de fundaciones sobre el sistema del Paraná-Paraguay, del Plata, digamos, por un lado, y todas estas fundaciones en el noroeste y en el centro de Argentina, ¿no? Bueno, acá un poco lo que habíamos hablado de los móviles de estas corrientes, pero acá encontrándose con una situación entre la población local que es muy diferente a la del noroeste, porque tenemos un predominio de grupos cazadores-recolectores, tenemos que no existen estructuras políticas como las que existían de integración en el noroeste argentino, desde fines del primer milenio en algunos lugares, más tardíamente en otros, o finalmente consolidadas o instaladas por el Inca. Acá una extrema fragmentación política, fragmentación cultural, incluso lingüística, en un ambiente de mucho más difícil circulación, incluso de heterogeneidad en los modos de vida, con poblaciones horticultoras a lo largo de los grandes ríos, Pilcomayo, Bermejo, El Salado, y en los interfluvios predominio de grupos cazadores-recolectores altamente móviles. Entonces acá es mucho más difícil el escenario que se presenta a los españoles y lleva al fracaso de los principales intentos de penetración. Para colmo, la incorporación del caballo tempranamente a partir de estos escapes de poblaciones de equinas que traen los españoles, que rápidamente son incorporados por los grupos indígenas, ya que facilitan tanto su movilidad a lo largo del ciclo anual, sino que también hacen más efectivas sus prácticas de caza e incluso de guerra, que es parte un poco así de la reproducción de sus estructuras políticas así altamente fragmentarias. Entonces, de alguna forma, los bienes españoles incluso acentúan ciertos patrones o ciertos formas del modo de vida local. Así es que entonces en el siglo XVI, mientras vemos consolidarse a ambos lados del Chaco las cadenas de fundación, estos intentos de fundación hacia el interior del Chaco sistemáticamente son resistidas y rechazadas. Incluso algunas fundaciones deben ser abandonadas por el constante saqueo de los pueblos indígenas, que empiezan a establecer o a constituir en esta relación de saqueo, de violencia, de predación hacia los asentamientos coloniales ya como una parte regular del sistema económico y de circulación de bienes, ¿no? Donde se alternan el comercio con los enclaves españoles, con el saqueo de los mismos como dos formas así que se van sucediendo en el tiempo, pero ya ambas regulares de circulación de bienes a través de esta frontera cultural, ¿no? Cuestión que al siglo XVII ya desaparecen, digamos, los intentos de ingresar al territorio chaqueño y de alguna forma se estabiliza esta frontera, ¿no? Quizás el intento más importante de ingreso, aunque no totalmente exitoso, solo parcial, pero que conviene destacar en este caso, en el caso del litoral, de los establecimientos coloniales del litoral, es la experiencia de las misiones jesuíticas, que fueron un experimento de relación con los indígenas que tuvo enorme éxito para el Estado español, demasiado éxito, digamos, que llevó eventualmente a la expulsión de los jesuitas de América, ya que habían cobrado demasiado poder económico y político, por lo que la corona española se sentía amenazada y eventualmente en 1767 expulsó a la orden jesuita de América y confiscó todos estos establecimientos enclaves productivos que habían logrado establecer. Básicamente, las misiones jesuíticas en el litoral, sobre todo, aparecieron como una forma de, por un lado, de someter a los indígenas y disciplinarlos de alguna forma, incorporarlos como fuerte de trabajo a lo que era este capitalismo mercantil que impulsaba al imperio español. Pero por otro lado, también de alguna forma buscaban ser como milicias o guarniciones de frontera para frenar el avance de los portugueses, que ustedes saben estaban estableciendo sus propias colonias y avanzando desde la fachada atlántica. Recuerden ustedes el Tratado de Tordesillas, ya apenas de descubierta también en el 90, de llegado Colón a América en el 94,
1494, había establecido una división en un determinado meridiano entre las tierras a ser conquistadas, colonizadas por Portugal y las colonizadas por España, pero esa línea siempre fue una frontera de competencia entre los dos imperios, entonces hay constante penetración de los españoles, de los portugueses que buscan acá entrar, entonces las misiones jesuíticas también estaban pensadas así como guarniciones de frontera que frenarían el avance incluso de estos cazadores. Recordemos gran parte de esa economía que establecen los portugueses en lo que hoy es Brasil, estaba basada en las plantaciones de azúcar que demandaban gran cantidad de mano de obra. En parte sabemos que importaron mano de obra esclava para esto, pero en parte también la cazaban a través de los bandeirantes, que eran básicamente cazadores, de reclutadores forzados de mano de obra de indígenas para llevar a trabajar en las plantaciones. Entonces también las misiones jesuíticas funcionan como un freno a esto, a través de organizar bajo dominio español a los indígenas para resistir esta forma aún peor de explotación que se implementaba desde las colonias portuguesas. Bien, ¿qué tipo de cambios implicó para los pueblos chaqueños esta convivencia con el espacio colonial? Por un lado, la incorporación de algunos cultivos, plantas y animales domesticados que se incorporan y que enriquecen sus bases productivas. Ya hablamos del caballo como que fortalece, profundiza de alguna forma la eficiencia de los sistemas, de los modos de vida móviles, con una utilización no solo de la carne, no solo como para el transporte del caballo, sino también como fuente de carne, cueros, como otros animales que se cazaban anteriormente. Pero también como un bien de intercambio, esto que decía, como el saqueo, la guerra y el comercio se convierten en dos formas complementarias de intercambio, ¿no? De circulación de bienes. Entonces muchas veces el robo de ganado y de caballos luego lleva a un comercio de vuelta, digamos, de ganado y de caballos hacia los asentamientos españoles desde los territorios indígenas. Entonces estos son bienes que van y vienen a lo largo de esta frontera, además de la incorporación de otros animales como ovejas y cabras, particularmente adaptados a los sectores más secos del Chaco, ¿no? Como, bueno, especialmente entre los Quom y los Wichí. Bien, ¿qué más? Bueno, otro elemento a destacar acá es el aumento también de la conflictividad entre grupos, ¿no? Recordemos esta presión desde el espacio colonial y el ingreso de todos estos bienes y la disputa entre grupos indígenas por controlar este comercio de bienes de origen europeo también genera una serie de conflictos. Y esto es un fenómeno global. Digamos, esto y lo vamos a ver también en la frontera de Pampa y Patagonia, como en las fronteras de estas expansiones coloniales, la disputa por los territorios, digamos, el reordenamiento territorial y la disputa por el control de bienes saqueados o comerciados desde los espacios coloniales genera estados de guerra endémico en la frontera, ¿no? En su momento, autores como Brian Ferguson llamaron a el fenómeno de la zona tribal, guerra en la zona tribal, aludiendo a esta de que los mayores casos que etnográficamente se describen de guerra tribal, prácticas de guerra tribal, como ocurre en la cuenca del Orinoco, los Yanomamo, en partes de la cuenca amazónica, lo vemos acá en el Chaco, en realidad no representa un estado como un poco la antropología más colonialista lo había representado como una expresión de la barbarie de estos pueblos precivilizados. En realidad esta acentuación de la guerra es un subproducto de la presencia colonial, realmente generada en las fronteras, más allá de las fronteras, en la periferia de las fronteras coloniales, ¿no? Que le llaman ellos la zona tribal, en el sentido de que se generan una situación de guerra tribal permanente, pero en realidad es causada directamente por los poderes coloniales. Lo cual debe ser una alerta para nosotros como arqueólogos, que muchas veces utilizamos las analogías etnográficas para pensar algunos
algunas prácticas que estudiamos a través del registro arqueológico. Entonces hay que saber que la mayor parte de las descripciones que existen sobre la guerra indígena en la antropología o a través de la etnohistoria, en realidad revelan esta guerra inducida por la propia expansión del capitalismo mercantil, no una práctica natural, originaria, indígena, ¿no? Y bueno, lo que vamos a ver, lo que estamos viendo todo el día de hoy nos tiene que hacer pensar un poco en qué es lo que registran estos relatos de viajeros o los primeros antropólogos o algunos cronistas, lo que están retratando en realidad es una sociedad ya en avanzado proceso de descalabro, desarticulación y cambio, ¿no? Entonces mal pueden estas informaciones ser la base de modelos para aplicar a supuestas sociedades prístinas que estudiamos desde la arqueología. Prístinos me refiero al desarrollo de estados prístinos, por ejemplo, o pensar cómo podían ser hace, no sé, 1500 años, una sociedad incipientemente jerarquizada, cuando en realidad los modelos que tomamos son justamente sociedades totalmente impactadas y transformadas como esta por la expansión colonial. Bien, algunos de los bienes de intercambio, interesante destacar siempre el hierro, en el caso del Chaco, fundamental el hierro, ya que es una herramienta que facilita la tala, digamos, el clareo del monte, y por lo tanto es fundamental, por ejemplo, para la agricultura de roza y quema, o el trabajo de la madera, una materia prima ubicua en estos ambientes, y otros elementos como el tabaco, la harina o ciertos ornamentos, como ya habíamos hablado para el noroeste del vidrio, pero también los metales para la fabricación de ornamentos. Y uno de las consecuencias sobre estas sociedades locales, por ejemplo, es la de profundizar las desigualdades entre aquellos grupos que acceden de alguna forma por su posición en el territorio, por sus números, controlan las rutas de algunos de estos bienes, que empiezan a someter a otros grupos vecinos menos favorecidos. Un caso de los chiriguano-chanés, un caso paradigmático de esto, ¿no? Una sociedad de alguna forma hasta estratificada, resultante de estas transformaciones coloniales que permitieron a ciertos grupos predominar sobre otros. En cuanto a las misiones jesuíticas, acá algunos puntos a considerar, ¿no? Hablábamos de esto de la disciplinamiento de la fuerza de trabajo, de alguna forma pasar del sistema de explotación extrema de las encomiendas a un sistema de trabajadores calificados en un ambiente contenido, a quienes se les enseñan una cantidad de oficios, es decir, de alguna forma trabajadores especializados, formados, que son capaces de producir cosas tan complejas como la metalurgia, además de los tejidos, la instalación de obrajes, talleres, para un disciplinamiento en una nueva forma de producción capitalista, ¿no? Al interior de estos elementos donde se aprenden una cantidad de oficios que les permiten producir excedentes para traficar dentro del propio espacio colonial. Es decir, parte de esta producción va más allá de la frontera, a los territorios indígenas, parte incluso abastece a los centros urbanos dentro del ámbito colonial. Con tanto éxito, las misiones jesuíticas que, como les decía, generaron grandes excedentes para el comercio y una prosperidad económica de la red de misiones jesuíticas muy importante y preocupante para las autoridades coloniales. A su vez, las misiones jesuíticas se convirtieron en puertos de tráfico, ¿no? O sea, puntos donde llegaban los indígenas a traficar, digamos, a comerciar sus excedentes por los excedentes de estos establecimientos, ¿no? Y por otro lado, esta monetización, ¿no? La incorporación del dinero y toda la lógica monetaria en la tributación, en las relaciones de producción. Aparte, por supuesto, de la evangelización y sobre todo, por ejemplo, la incorporación de los indígenas a ciertas instancias del gobierno, al menos dentro, en el marco, como ejercicios de asimilación a los sistemas de gobierno españoles a través de autoridades indígenas, que al menos dentro, en el marco de estas comunidades, además de la preparación militar, este lado de este acostado de milicias que tenían, esta función de milicias que tenían estos enclaves, establecimientos. Y acá podemos ver una planta de uno de estos, en el caso de San Ignacio, por ejemplo, donde tenemos, fíjense, el ordenamiento regular de las viviendas, incluso con viviendas diferenciadas para lo que son las autoridades indígenas,
los huertos. Es decir, también pensemos en la materialidad y en el papel activo que tiene el entorno construido, la arquitectura, la materialidad, en la incorporación de nuevos hábitos, ¿no? del hábitus, de las estructuras sociales. Entonces, el mismo habitar un asentamiento ordenado geométricamente y ordenado según ciertas jerarquías sociales y cosmológicas, de alguna forma es una forma material, práctica de disciplinamiento de esta mano de obra indígena que tuvo un éxito mucho mayor a lo que son las reducciones de indios dentro de los espacios colonizados. ¿Alguna pregunta hasta aquí antes que pasemos a Patagonia? Estamos En el todavía... primer mapa, ¿Sí? perdón, no, me da la sensación de que en el primer mapa que habías presentado sobre las áreas de influencia andina y las áreas de influencia guaraní, Sí. faltaban estos, los chiriguanos del Pedemonte Oriental Andino, bueno, sobre los que después se hizo una mención, los chiriguanos, Tapiete, Uh-huh. nada, esto como que la distribución, el área de distribución guaraní está mucho más al sur, no vale la pena, está mucho más atrás. Pero bueno, y esta cuestión de que la función como frontera de las misiones jesuíticas tiene que ver con que los bandeirantes no podían esclavizar cristianos. Hay un libro que se llama El Oeste Bárbaro, de Wallace, que Ajá. habla de toda la Europa post-romana y explica todo el proceso de conversión de los pueblos germanos. No tiene nada que ver con lo visto acá, pero tiene que ver en el sentido de que una de las primeras reglas que de alguna forma permiten la conversión de grandes poblaciones al cristianismo en Europa es la prohibición interna de los cristianos de no poder tomar esclavos cristianos. Y la otra Ajá. función militar es el hecho de que, bueno, eso que genera comunitas cristianos. Claro. Nada de eso. Entonces el hecho de evangelizar estas poblaciones en las misiones los convertía No en esclavizables y a las no poblaciones esclavizados. les conviene. Nada de eso. Bien, buen aporte. Gracias, Juan. Bueno, vamos entonces a la Patagonia, a Pampa Patagonia. En realidad, ahí vemos un poco marcado la frontera que se estabiliza a partir del fines del siglo XVI, siglo XVII aproximadamente. Entonces, acá marcamos, siguiendo con la periodización que les había planteado inicialmente, desde un siglo XVI, que es el siglo de avance, digamos, de conquista, y que culmina con una relativa estabilización de la frontera. ¿Sí? Después un siglo XVII a XVIII, donde hay un desarrollo de de los establecimientos en el área colonial y las poblaciones que están más allá de esa frontera, de alguna forma se establecen nuevos vínculos y se estabiliza un sistema de relación que incluso prospera a través del comercio, a través de la frontera. O sea, recordemos, la frontera aparece como un espacio de intensa interacción, más que no es un espacio de impermeabilidad, sino una frontera extremadamente permeable y activa de contacto interétnico, y después el siglo XIX, que ya está marcado por la expansión de la ganadería criolla a partir primera mitad del siglo XIX e incluso en el contexto de las guerras de independencia. Acá lo que tenemos es una densidad poblacional aún más baja que en el caso del Chaco, por supuesto más baja que en el centro Cuyo o el noroeste argentino, pero nuevamente esta fragmentación política con una alta movilidad y un predominio de la caza-recolección, aunque en una fase de intensificación, digamos, en un marco de poblamiento efectivo, ¿cierto? De una carga poblacional importante para cazadores-recolectores, pero ya en una fase de intensificación, si se quiere. Y simplemente con este caso de los araucanos, con prácticas hortícolas más allá de la cordillera, creo que este proceso hay que entenderlo a ambos lados de la cordillera, realmente los procesos de transformación ocurridos en la Patagonia. Empezando por las migraciones araucanas que comienzan hacia el momento de la conquista, siglo XVI o un poco antes, comienzan esta migración de grupos araucanos hacia la Patagonia, que por supuesto con la presión de la conquista
y de la presión sobre la frontera colonial se ve, del lado chileno, se ve acelerada, digamos, acrecentada esta migración y fusión de pueblos en lo que sería el lado que hoy es Argentina del territorio. Enfatizo esto para, sé que todos lo saben, pero recordemos, los mapuches no es que sean chilenos y entraron a Argentina, sino que estamos hablando de un proceso de migración que arranca antes de la conquista y que ocurre en tiempos donde no existía ni Chile ni Argentina. Entonces, no tiene ningún sentido hablar en esos términos. Sé que todos lo saben, pero nunca está de más recordarlo, sobre todo en estas épocas con los conflictos que hay. Bien, vamos a el proceso. Volvemos un poco a cómo se va dando en el tiempo. Siglo XVI, avance por Chile, sobre todo me interesaba marcar del lado de la frontera araucano. Recordemos el 41, tempranamente la fundación de Santiago por Valdivia y un avance hacia el sur rápidamente. Fíjense, en los primeros 10 años, los araucanos toman el caballo como parte de su modo de vida y particularmente lo incorporan como un instrumento para la guerra, al punto que estos araucanos en estos tiempos, bajo estos liderazgos de Lautaro, Caupolicán, desarrollan una verdadera técnica de guerra ecuestre, ¿no? Con incluso equipos de protección especial, modifican sus armas, estrategias de combate a caballo que realmente fueron sumamente efectivas y representaron un freno para el avance español sumamente importante, a pesar de que hubo intentos mucho más denodados de parte de las fuerzas de la conquista por avanzar hacia el sur contra los araucanos. Realmente esta resistencia fue muy fuerte, al punto de que a fines, después de innumerables encuentros, esto es toda una gesta, la guerra contra los Reche en el siglo XVI, a fines del siglo XVI, básicamente los españoles, dejan de intentar avanzar hacia el sur y se estabiliza una frontera a la altura del río Biobío. En este mismo lapso temporal, recordemos, cuando del lado argentino se estabiliza esta cadena de fundaciones hasta conectando lo que es el Alto Perú con el Río de la Plata, aunque nunca se habilita, como decía oficialmente la ruta, claramente funciona hasta el puerto de Buenos Aires, y desde el comienzo, ya cuando Garay consolida la segunda fundación de Buenos Aires, desde el comienzo comienza a funcionar como un puerto de contrabando, ¿no? Pero terminada esa ruta, no es tanta la presión del lado argentino, digamos, hacia el sur, como lo que ocurre en Chile. Rápidamente se estabiliza acá, simplemente como la defensa de una ruta. Bueno, avanzando en el siglo XVII, ya rápidamente, mientras que en Chile todavía se mantiene este hostigamiento de la frontera fundamentalmente para capturar mano de obra, ¿no? Las malocas, como se llaman, para capturar y como forma de punitoria, de castigo fundamentalmente. Sigue todo el siglo, si bien está estable esa frontera, el siglo XVII continúan una frontera caliente, si se quiera, que continúa, y que recién a fines del siglo XVII de alguna forma lleva una normalización a través de la celebración de estos parlamentos indígenas, donde se juntaban autoridades españolas con autoridades indígenas y celebraban acuerdos, reglas de juego, reglas de convivencia en la frontera, tendiendo fundamentalmente a viabilizar o asegurar el comercio que convenía a ambas partes, ¿no? Tanto a las poblaciones en el espacio colonial como a los grupos indígenas que de alguna forma muchos prosperaron en el marco de este comercio, ¿no? Entonces el comercio llega a lograr la paz que no se logró de otra forma. En el lado argentino, acá se van estableciendo redes de comercio a larga distancia que van desde lo que es la frontera en la Pampeana, digamos, lo que es la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza actualmente, hasta el extremo meridional de la Patagonia, articulando diferentes grupos étnicos, aunque claramente también transformando las identidades, las territorialidades. Hay diversos indicios que marcan desplazamientos de grupo dentro
de la Patagonia vinculada a estos desajustes o estos reajustes territoriales. Y finalmente un siglo XVIII donde es básicamente de auge del comercio y de consolidación incluso de nuevas formaciones políticas y sociales en el marco de los territorios, en el ámbito de los territorios indígenas. Vamos a los indicios arqueológicos del nuevo escenario. Por un lado encontramos sitios como Chenque I, trabajado por Mónica Verón en la provincia de La Pampa, un sitio de entierro colectivo con más de 200 cuerpos inhumados, donde que arranca a comienzos del segundo milenio aproximadamente y continúa hasta época del contacto, pero que épocas posteriores al contacto, pero que para esta época entonces muestra en los cuerpos claros indicios de violencia, ¿no? Con cuerpos con gran cantidad de puntas de proyectil insertas, que probablemente estuvieron insertas en los tejidos blandos o están incluso insertas en los esqueletos, ¿no? Entonces, la violencia, estamos viendo esta parte de los enfrentamientos, estos se traducen, tienen claramente expresión arqueológica en al menos algunos sitios de entierro que acusan violencia para esta época. Pero también vemos la incorporación de estos elementos que eran acá novedosos, a diferencia del noroeste argentino. Encontramos la circulación de estos metales que empiezan a incorporarse como parte de, como emblemas o como elementos decorativos o marcadores de identidad o de ciertas jerarquías sociales en el ámbito de estos grupos. Bueno, acá tenemos nuestras fechas. En cuanto a los aspectos económicos, nuevamente incorporación de trigo y cebada, por ejemplo, como cultivos de invierno. Hay pocos dentro de lo que es el repertorio de plantas cultivadas en los Andes, por ejemplo. Hay pocos cultivos, así que pueden servirse en cultivos directamente de invierno, como es el trigo y la cebada, que son rápidamente incorporados, por ejemplo, fíjense, porque son ideales en las condiciones, las nuevas condiciones selectivas, si se quiere, establecidas por la presencia de los españoles. Uno de los elementos de la geografía que defendía a los pueblos araucanos en el sur de Chile es la crecida de los ríos en verano, ¿no? Por los deshielos, que el caudal de los ríos es tal que no se convertían en barreras naturales para los españoles. Entonces, la incorporación de los cultivos de invierno, como el trigo, que recién madura y puede ser cosechado, el trigo y la cebada, con los primeros calores, ahí cuando entrado el verano, entonces permitía que no, a diferencia del maíz, permitía que, digamos, que madura y está para ser cosechado cuando ya han pasado claramente los deshielos y han bajado el nivel de los ríos, se permitía tener sus cosechas disponibles en un momento que los españoles no podían acceder a destruirlas o capturarlas. Entonces, algunos de estos elementos, fíjense, acá hay que ver las condiciones locales de cada grupo y qué elementos les resultan, se ajustan a sus necesidades, a sus problemáticas locales. Algunos elementos se integran bien, por ejemplo, por sus ciclos de maduración con los ciclos de desplazamiento por caza y recolección. Entonces, algunos elementos tienen en particular, como estos elementos de invierno, se integran bien, por ejemplo, en los circuitos de desplazamientos de los pehuenches y pampas en la zona norte de estos territorios. Animales. Tenemos tanto los vacunos como las vacas como caballos, que primero se incorporan como animales cimarrones. Recordemos las primeras fundaciones que fracasan, como la primera fundación de Buenos Aires, quedan acá en La Pampa, en un territorio naturalmente ideal para la propagación de estas especies, quedan rebaños de caballos y vacas abandonados en estos territorios y se reproducen, se genera una población de caballos y vacas cimarrones que rápidamente primero son cazados por los grupos indígenas y algunos de ellos ya incorporados, y veremos en tiempos posteriores cuando la caza diezma de alguna forma este ganado cimarrón, los propios indígenas empiezan, el caso de la provincia de Buenos Aires, a criar ellos mismos, criar rebaños de vacuno, y hay ya avanzado, ya el siglo XVIII, por ejemplo, en lo que es la zona de la serranía de Tandil, por ejemplo,
existen complejos de corrales que son básicamente sitios ganaderos indígenas en territorios indígenas que empiezan ya ellos a criar su propio ganado cuando se acaban los rebaños cimarrones, ¿no? También las ovejas, por supuesto, producir otro tipo de fibras para los tejidos, que son otras de las industrias en territorios indígenas que van a prosperar, y también produciendo excedentes para comerciar con los espacios coloniales. Bueno, y ya hablamos del caballo, que más allá del consumo de la carne y los cueros para los toldos, o el modo en que facilitan o habilitan nuevas prácticas guerreras, como lo que mencionó, pero también nuevas prácticas de caza y también nuevas prácticas de movilidad. Es decir, el caballo permite trasladar, facilita los traslados y por lo tanto potencia la movilidad residencial en relación a la movilidad logística, porque es factible trasladar a toda la comunidad con sus toldos, sus bienes, a través de tener estos animales de carga, y entonces facilita la movilidad residencial en lugar de la movilidad de grupos de tarea, ¿no? A lo largo de los ciclos anuales. También recordemos que esta producción ganadera indígena genera un tráfico de ganado hacia Chile, ¿no? Entonces también los caballos facilitan el arreo de ganado vacuno en territorio indígena y activan este comercio de larga distancia de ganado, tráfico de ganado hacia los territorios trasandinos. Bueno, el caballo se incorpora claramente, también se incorpora a la sociedad, incluso como un bien, digamos, una especie de compañía, si se quiere, con los grupos humanos, y pasa a ser parte de los obsequios de caballo como parte de las dotes, o incluso hay casos de la incorporación de caballos como parte de los acompañamientos mortuorios. Nuevas tecnologías, vemos los mismos, el hierro, el vidrio, pero también las prendas europeas, las telas, los ornamentos que se incorporan como parte de los marcadores de rango de las autoridades, ya lo vamos a ver, dentro de los territorios indígenas. Bueno, acá unos ejemplos, estos trabajos de... vemos acá algunas plantas de estos complejos de corrales, algunas fotos dentro de lo que es la zona serrana bonaerense, estos sitios de producción ganadera indígena en territorios indígenas. Otros elementos que vemos son la incorporación, bueno, de las cuentas de vidrio, como ya lo vimos al norte, y los metales, otros metales que empiezan a ser trabajados y generando todo un repertorio de ornamentos en metal de estilo y respondiendo a una estética indígena, y otros elementos como el vidrio, que en el caso de Pampa y Patagonia es rápidamente incorporado como una materia para la talla, para confeccionar instrumentos líticos, puntas, raspadores, ya que, bueno, siendo el vidrio como funciona tal como la obsidiana, como el vidrio volcánico, entonces nuevamente, elementos, materias primas que facilitan procesos de trabajo que ya existían, que se insertan en esos procesos de trabajo reemplazando a materias primas ya existentes. Acá, tomado de Mandrini, este mapa que muestra un poco la intensidad de este tráfico a través de la frontera, ¿no? Entre las regiones coloniales y diferentes grupos, cada uno de los cuales empieza a especializarse según las características de las regiones que ocupan y según sus propias tradiciones de producción. Empieza a haber a través de este tráfico una creciente especialización de grupos en la explotación de diferentes bienes. Así tenemos quienes están en las zonas más desérticas, la explotación de la sal o la recolección, quienes están en zonas más favorecidas, la producción excedentaria de ganado, o incluso el tráfico, digamos, encadenado de bienes que provienen de los espacios coloniales, como es el tabaco, el azúcar, la harina, las telas, el hierro, etcétera, y que circulan entre grupos indígenas, incluso a través de la cordillera. Tráfico del cual han quedado marcas también en forma, por ejemplo, de rastrilladas indígenas, grandes caminos formados por estos arreos de ganado y que todavía son visibles, por ejemplo, en la provincia de La Pampa, que marcan este tráfico este-oeste hacia los territorios trasandinos. En términos, entonces acá vemos una síntesis un poco, los bienes que aportaban esta gran red de comercio
los distintos grupos en diferentes localizaciones. Bueno, desde los hispano-criollos que producen este tipo de elementos, sobre todo producto de la agricultura, ¿cierto? Y las vestimentas importadas de Europa o la metalurgia, tecnologías más complejas. El tema de araucanos, mapuches, ya en este nombre que corresponde ya a estas épocas más tardías dentro del proceso colonial, que producen excedentariamente estos textiles o ganados fundamentalmente, o elementos hechos en madera, los pehuenches con la producción de lana, territorio más cerca, más desértico, digo, más seco, desértico, pero también los pampas con la producción de elementos como esto, la sal o las plumas de ñandú, o más al sur los propios tehuelches, sobre ya las porciones meridianas de Patagonia, que empiezan a producir pieles de guanaco para comerciar eventualmente en los territorios del norte, incluso más allá de la frontera colonial, y a quienes también llegan a través de tráfico encadenado muchos de los bienes producidos en el ámbito colonizado. Bueno, acá algunas de estas rutas que cruzan hacia Chile, hemos marcadas, algunas jalonadas por, bueno, tenemos por un lado la red la red de fuertes, ¿no? Lo que es la frontera, y los fuertes se convierten claramente en puertos de tráfico también, lugares de comercio, no solo de guarniciones militares para defender la frontera, sino fundamentalmente puertos de tráfico. Y al sur de la línea de Fortín es entonces una cantidad de rutas este-oeste que van comunicando los distintos grupos y esta circulación del tráfico en tierras indígenas. Tráfico que en algunos puntos, incluso en los pasos cordilleranos, por ejemplo en la provincia de Neuquén, aparentemente hasta generaron sistemas de reductos defensivos para defender estas rutas, ya que había una fuerte competencia entre grupos por controlar ciertas rutas de tráfico. O sea, tan importante era este proceso económico que incluso genera nuevamente en esta dinámica de las guerras tribales, de la zona tribal que les mencionaba anteriormente, genera conflictos entre grupos por el control del tráfico, al punto que tiene expresión en este tipo de reductos defensivos asociados a los pasos cordilleranos en la zona de Neuquén, trabajados en su momento por Rafael Goñi. Acá, para sintetizar entonces, ir concluyendo los cambios en la sociedad indígena, el caso de Pampa Patagonia, tenemos una aceleración de estos procesos ya de desplazamiento, hibridación de grupos y cambio de identidades que vimos ya iniciados desde épocas anteriores al contacto y que se traduce sobre todo en esta migración de pueblos araucanos hacia el este de la cordillera, integración con los grupos ya residentes en estos lugares. Por otro lado, con la dimensión, el volumen, intensidad que adquirió este tráfico, entonces promueve, por un lado, la especialización de grupos en ciertas producciones excedentarias y la integración, una macrointegración de estos grupos en un espacio económico transversal que iría del Atlántico al Pacífico, más allá de la frontera, a través de este intenso tráfico de bienes y personas. Por otro lado, y como mencionamos para el caso del Chaco, y quizás es más fuerte acá, hay un aumento de las desigualdades sociales, de la integración de grupos, también a partir de este tipo de conflictos en torno al tráfico, y la aparición de jerarquías que probablemente no existían anteriormente, ¿no? En su momento hubo toda una discusión en la literatura sobre si la conveniencia de aplicar el modelo de señorío, de cacicazgo. Nuevamente, fíjense, el modelo neoevolucionista a estas nuevas formaciones sociales. Fíjense acá la paradoja, ¿no? O sea, los modelos evolucionistas que se basan en documentación etnohistórica y etnográfica de pueblos igualmente desarticulados, tratando de representar una forma de organización de estos pueblos que también están siendo afectados por los movimientos coloniales, como si fueran formas sociales emergidas en forma endógena de los procesos indígenas locales, cuando realmente son un reflejo, digamos, son el espejo de lo que es la propia expansión colonial, ¿no? Un artefacto histórico de esa circunstancia histórica tan particular.
Pero como sea, entonces hay un fortalecimiento de los liderazgos y de los cacicazgos que lleva a los casos de estos caciques ya del siglo XIX que tenían poder sobre vastos territorios, donde había ya incluso jerarquías económicas bastante marcadas y claramente jerarquías políticas muy fuertes, pero que en gran medida fueron incluso apuntaladas por las propias autoridades coloniales que buscaban consolidar ciertos liderazgos indígenas para tener interlocutores, para poder establecer que permitieran el continuado auge del comercio a través de la frontera. Ejemplos, acá tenemos algunos de los que conocemos ya por fotografía. Y me parece interesante estas fotos, como entonces los propios indígenas toman como vestimentas de jerarquía algunos de estos líderes, estos uniformes militares, ¿no?, que vestían los líderes de las fuerzas militares con las cuales se enfrentaban. Entonces, fíjense hasta qué punto está ahí acá todo lo que es una estética, un simbolismo, un sistema simbólico de las jerarquías políticas que de alguna forma es un espejo de las jerarquías y cómo funcionan los materiales en marcar jerarquías dentro de la propia sociedad colonial, y ellos de alguna forma lo incorporan como propia en este diálogo intercultural. Y así llegamos, bueno, al siglo, bueno, para culminar ya en vísperas tenemos en vísperas de la independencia, tenemos, ustedes saben, hay un creciente crecimiento de las ciudades y las economías y de las clases sociales empoderadas en el espacio colonial, que eventualmente lleva a la formación del virreinato del Río de la Plata, ¿cierto? Por primera vez finalmente con la apertura del puerto de Buenos Aires, intentos ya de la corona borbónica en este momento, los borbones en España, de tratar de dar un poco de mayor flexibilidad al sistema de monopolio que habían mantenido durante los Austrias en las épocas anteriores para tratar de perpetuar el imperio frente a crecientes resistencias que surgían de allí, pero que, bueno, eventualmente colapsa con las guerras de independencia hasta el 24, cuando termina la guerra de independencia y empiezan, sabemos, las guerras civiles, todavía hasta casi fines de la década del 60, concretamente, en este momento. Bueno, por esta época, entonces, a partir de la independencia y durante gran parte del siglo XIX, sabemos hay un avance, un crecimiento de la economía ganadera local. Recordemos que una de las consecuencias económicas de la independencia es la liberación del comercio, incluso del comercio con los ingleses, fundamentalmente, la exportación, sobre todo de la zona de Buenos Aires, de La Pampa, de carne hacia los mercados ingleses y la apertura de los mercados locales a el consumo de manufacturas que gracias a través de la revolución industrial se producían en excedentes en Europa, en Inglaterra sobre todo, ¿cierto? Entonces cambian los términos de esta relación, esta división internacional del trabajo aceitada en la fase ya industrial del capitalismo a través de este comercio y del liberalismo. Y este crecimiento de la ganadería lleva a una necesidad de expandir los territorios ganaderos y empieza a poner presión sobre las fronteras. Y esto recordemos también una época de competencia con Chile, en el marco de las independencias, entonces empieza a haber, por un lado, esta necesidad de cortar el tráfico con Chile y por otro lado, avanzan tanto Argentina como Chile, empiezan a avanzar hacia la Patagonia, entonces hay una competencia por controlar estos territorios indígenas de ambas naciones que también impulsa la expansión hacia el sur. Y un elemento, pensando innovaciones tecnológicas que crean nuevas condiciones acá de decisión, ¿no? Cambian el escenario, la invención de estos buques frigoríficos que permiten exportar la carne no ya salada, seca o salada, como se hacía durante la primera mitad del siglo XIX, sino empiezan a permitir la exportación de carne enfriada, es decir, permiten aumentar el volumen de carne que se puede exportar y abren nuevos mercados. Entonces, es parte de este proceso de crecimiento de la economía capitalista dependiente, periférica, ganadera, de la joven Argentina, digamos, en este caso, la que crea el impulso hacia el sur por la conquista de los territorios.
que se traducen, bueno, entre el 79 y el 82, las sucesivas campañas al desierto, ¿cierto? Que es básicamente exterminio y acorralamiento de los pueblos indígenas, que en paralelo se produce también en el caso de Chile, y no solo la expansión, bueno, en la parte de la Pampa, digamos, esto es colonizado por la ganadería vacuna, pero más al sur, dadas las condiciones adversas, ecológicas, no tan favorables, al menos para la ganadería de vacunos, entonces la introducción de la ganadería ovina en Patagonia, que comienza ahí desde fines del siglo XIX, luego de la campaña al desierto, y que crece rápidamente y termina de acorralar a los sobrevivientes de la campaña al desierto, a los pueblos indígenas en el resto de Patagonia. Y en el caso, bueno, perdón, a ver si estaba, bueno, acá lo que les marco es la política en este caso, imitando, recordemos que por las mismas fechas Estados Unidos ha experimentado lo que es la expansión de las colonias, de las 13 colonias de la costa este de Estados Unidos, se han expandido al oeste y han conquistado lo que es la totalidad de su territorio hasta la costa oeste, también exterminando y acorralando a los pueblos indígenas. Allá se implementó el sistema de reservas indígenas eventualmente cuando derrotaron a todos los grupos. Acá también se hacen experiencias, en principio se crean a fines, durante las últimas décadas del siglo XIX y durante las primeras décadas del XX, se crean estas reservas indígenas para acorralar a los grupos cazadores que representaban una amenaza para la ganadería, porque en parte porque cazaban las ovejas, porque habían acorralado a los guanacos, habían diezmado las poblaciones de guanacos, y también estas propiedades ganaderas habían cortado sus circuitos de desplazamiento anual, sus circuitos estacionales, de desplazamiento estacional. Entonces los confinan en estas reservas donde son ridículas las extensiones que se les otorgaban, ¿no? Del orden de las 100 hectáreas por familia. Imagínense, es algo ínfimo en esas geografías para un cazador-recolector. Claramente no es viable como forma de vida. Y eventualmente entonces se lleva a la disolución de estas, esto a partir de la década del 40, ya el pleno siglo XX, se cierran las reservas y se busca incorporar y aculturar a los grupos sobrevivientes en estas reservas. En cuanto al Chaco, en el caso del Chaco, el impulso vino también como parte relacionado a la industria ganadera, no para la cría directamente de ganado, pero el consumo de maderas, incluso como parte de la industria de las curtiembres de cuero, o también vino de dos frentes. Por un lado, del frente desde el noroeste argentino, con el avance de la industria azucarera. Recordemos, empieza el auge de la industria azucarera a partir del siglo XIX, en lo que es Salta, Jujuy, con sus demandas de mano de obra y de tierra, que también empiezan a hacer presión hacia lo que es el Chaco desde el lado occidental, y desde el lado oriental eventualmente con la extensión tendido de los ferrocarriles, la búsqueda de maderas en el Chaco, el quebracho para los durmientes, por ejemplo, llevó también a el ingreso desde el este y desde el sur, ¿no? Al punto que se crea ya un territorio nacional en el marco del nuevo orden nacional, y por la época, poco después de la conquista del desierto en Patagonia, es la conquista militar de los pueblos chaqueños. Bien, esto sería todo. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Una duda nomás, profe. En la semana subirían la bibliografía que falta del teórico a la unidad 9 y 10, creo. Sí, nos está faltando la bibliografía de la unidad 9 sobre el Inca, y la de esta unidad. Denme entre hoy y mañana, la voy a subir. Disculpen, eso que estuve de viaje, no me di cuenta de hacerlo, así que entre hoy y mañana va a estar disponible en aulas web el resto de la bibliografía del programa. El jueves que viene vamos a tener el último teórico, vamos a
tratar de hacer un cierre, un poco una discusión de la materia, así que también les pido cualquier duda o reflexión, pensemos, dediquemos el teórico que viene un poco a reflexionar sobre todo el proceso, ¿no? Un poco miremos la materia en su conjunto. Es un gusto poder planificar así, poder tener un momento de cierre y no terminar la materia a los ponchazos, así que ya que la tenemos más o menos toda desarrollada, entonces trataremos de dedicar el próximo teórico a eso. También cualquier sugerencia que ustedes tengan sobre los contenidos, la dinámica, la metodología, la bibliografía, bueno, cualquier sugerencia que nos pueda servir para mejorar la materia va a ser muy bienvenida, así que les agradecería que también, si hay alguna devolución que hacer, nos la pueden hacer o la pueden hacer a través de los foros de teórico o en aulas web, simplemente por mail. Cualquier comentario que nos puedan dejar que nos ayude va a ser muy bienvenido. Ahí era lo que dice Santiago. Después nos la van a querer tomar, a esa bibliografía que aparezca. No, todo bien. Pero yo quería también decir la cuestión de que algunas producciones indígenas las vimos en la historia también. Tiene que ver con esto del poncho. Como que en estos intercambios que usted señalaba, eh, nada, agregar esta cuestión de que aparecían en un mapa, la talabartería, la platería, como que no Sí, solamente es de sí, trabajo hispano, sino también indígena. Eh, sí, la cuestión de las manzanas de Río Negro, que siempre pensamos que las manzanas de Río Negro a veces hay alguna, eh, digamos, tiene que ver con también una presencia de pero, tipo indígena. sí, 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 correcto. Y, y bueno, nada, esta cuestión de la aptitud del trigo por lo que es el clima templado. También la aptitud del trigo para el sur por lo que es la franja templada. Como que era la única que Bien, permitía nada de eso. bien, no entendí la primera parte de tu intervención cuando dijiste no nos van a querer tomar la bibliografía, no entendí esa Sí, nos van a parte. querer tomar la bibliografía del teórico en esta subida. Anoche la veía también y nada, pensaba esto mismo. Que la tenemos No, que bueno, rendir. pero falta todavía, faltan 2 semanas todavía para el parcial. Ah, bueno, bueno, perfecto. Sí, hoy tenés razón, no te preocupes. No. Van a tener más de 2 semanas para verla. De todos modos, también tiene la unidad 8, ¿no? Recordemos, pueden ir, esa está subida hace tiempo, ¿no? Así que vayan avanzando con esa. Bueno, bien, bien. Bueno, no sé, Marina o Laura, si podrán tomar la asistencia. Sí, Axel, tomo. Bueno, muchas gracias. Yo los dejo hasta la semana que viene. Chao, Axel. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Profe, Chao, gracias. hasta luego, ¿no? Josefina, listo. A ver, Josefina. Eh, Griselda, Presente. buenísimo. Abril, Presente. bárbaro. Luisa, Martín, ahí estás. Gianna, Jessica, Natalia, Lucía, Mariano, Presente. bien. Santiago, Presente, profe. ahí lo veo. Sí. Francisco, Aymara, Ruth, Camila, Jimena, Presente. bien. Francisco, ahí está, presente. Y Marianela, bueno, listo.
Marianela me avisó que se le cortó internet, estaba hasta recién. Está bien, perfecto. Le pongo. Eliseo, Emanuel, Diana, Macarena, Celeste, Pilar. Acá presente. Pilar, Hola, ¿no? presente. No, la que dijo antes fue Celeste. Genial, las dos. Juan Cruz, también. Presente. Sí. Melina, Agustina. Acá. Ahí está. Daniel. También lo vi. Milagros, ahí está. Lucía. Acá estoy. Sí, 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 sí. Lucía ahí está en el chat. Martín, sí, te puse Martín. ¿Escuchás, Marina? ¿Se escucha algo? ¿Escucha, Marina? Sí, sí, Martín. Sí, ¿Se ya te escucha? puse. Que no sé si tenía audio, por eso. Juan Martín, Sofía, ahí la Acá. ves. Sí. Iñaki, Marianela, ahí tenía presente. Lía, Facundo. Bueno, Facundo ahí está. Martín, todos. ¿Se escucha, Marina? ¿Tengo audio? Sí, Ah, bueno. Muy bien. sí. Sí, Martín, acá tenés, estaba controlando, pero tenés el presente ya puesto. Así que, Pero tengo audio, ¿se escucha? sí, si no, ¿cómo te estoy contestando? No, no, porque te puse escuchar. Porque yo tuve problemas con el audio. Se entrecorta igual, muy bajo y se entrecorta. Sí, debe ser la señal. Debe ser la señal. Bueno, listo. Chao, gracias. Chau, chau, Hasta nos luego. vemos. Muchas gracias. Nos vemos.